Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, queridos radioescuchas. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a través de Católica Radio, www.catolicaradio.net, la radio independiente al servicio de la Iglesia. Estamos aquí el día de hoy, en este día tan especial, donde estamos celebrando en este Jueves Santo el sacerdocio. Felicidades a todos los sacerdotes. Y también estamos celebrando la institución de la Eucaristía. Antes de llegar a la institución de la Eucaristía, en este día vamos a analizar un poquito el juicio de Jesús. Para analizar el juicio de Jesús, primero tenemos que ver quién es Jesús. Jesús era un hombre que también era 50%, por decirlo de alguna forma, hombre, 50% divino. No, era 100% hombre, 100% divino. Por lo tanto, como hombre, vamos a ver que era un Galileo judío, varón de 33 años, de ocupación carpintero, hijo de José y María. Entendiendo las características que tiene como hombre y como Dios, tiene características bien definidas. En su forma de hablar, a lo largo de las 39 parábolas, Él nos va mostrando un Jesús misericordioso, pero a la vez con temperamento, como nos dicen los textos bíblicos. Se enoja con los vendedores del templo, llora con la muerte de Lázaro, siente temor, como nos dice en el Salmo 22, pero a la vez, en este mismo Salmo, nos está dando una alabanza a Dios. Voy a hacer mención a algunos textos bíblicos para después analizar lo que viene siendo el juicio de Dios. En primera parte, como introducción, digamos, se acercaba la fiesta de la Pascua. Estamos hablando de un contexto en que se acercaba la fiesta de los panes ácimos. Por lo tanto, los sumos sacerdotes y los miembros del Sanedrín, los escribas, andaban buscando la manera de matar a Jesús, pero no encontraban la forma de hacerlo. ¿Por qué? Porque tenían miedo. ¿A quién? Al pueblo. Pero entonces Satanás entró en el corazón de Judas Iscariote, quien él era uno de los 12 apóstoles, y fue a hablar con los sumos sacerdotes y llega a un acuerdo para entregarles a Jesús. Nos lo narra Lucas 22, 1 al 6. Judas el traidor conocía el sitio donde se reunía con Jesús y podía ser apresado, que era en Getsemaní, el huerto de los olivos. Un batallón de soldados y guardias, nos dicen las escrituras, entró en el huerto con antorchas, nos dice Juan 18, 2 al 3. Dice Judas: aquel al que yo le dé un beso, ese es, apréndalo. Mateo 16, 45 al 48. Y habiendo llegado, inmediatamente se acercó a él, diciéndole: Rabí, y le besó. Marcos 14, 45. Entonces Jesús le dijo: ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Lucas 22, 48. Aquí que ha llegado la hora. Jesús sabía de lo que iba a suceder. Y se adelanta y les pregunta: ¿a quién buscan? A Jesús, el Nazareno, contestan ellos. Jesús le responde: yo soy. Pero aquí hay que notar algo muy importante. Jesús, al decir yo soy, los soldados no lo arrestan, sino que al decir yo soy y viniendo de Jesús, los soldados no solo van para atrás, sino que retroceden, sino que caen por tierra al decir yo soy, el nombre impronunciable para los judíos, el nombre de Dios, que viniendo de Jesús tenía una fuerza impresionante y era algo sobrenatural que no lo podían distinguir. Nuevamente Jesús les vuelve a preguntar. Cabe destacar que este nombre de yo soy, Dios se lo revela a Moisés en el Antiguo Testamento, en el Éxodo 3:14. Cuando Jesús vuelve a preguntarles ¿a quién buscan?, vuelven a responder ellos: a Jesús el Nazareno. Él dice: les he dicho que soy yo. Aquí ya no les dijo yo soy, sino soy yo. En este cambio de palabras está como dándoles el permiso para que actúen, para que tenga que suceder lo que el Padre
y se cumpla la misión que el Padre para lo que lo había enviado a esta tierra. Les pide también que dejen que se vayan sus demás apóstoles, sus discípulos. En Juan 18, del 4 al 10. ¿Acaso soy un bandido?, les dijo Jesús, para que vengan con espadas y palos a arrestarme. Pero es preciso que se cumplan las Escrituras. Marcos 14, 48 y siguientes. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos, de la doctrina. Y Jesús le dice: yo he hablado abiertamente en las sinagogas. ¿Por qué me preguntas a mí lo que he dicho? Pregúntales a los otros lo que he hablado y lo que han oído sobre mí. Ahora sí comenzamos con el análisis. Habiendo leído estos textos, comenzamos con el análisis. Aquí viene la primera parte del juicio. Aquí Jesús se dirige desde la guardia. Vemos cómo hay diferentes irregularidades. Vemos cómo Judas Iscariote es quien entrega al maestro y se pone de acuerdo con los miembros del Sanedrín. Aquí no hubo una denuncia. Aquí tenía que haber por parte para que Jesús fuera arrestado por esa guardia, tenía que haber habido una denuncia mínimo. Y está la persona ahí que lo denuncia y también está señalando el delito. Más sin embargo, no había acusadores. Todo fue un acuerdo. Es de las primeras irregularidades que vemos. Y no se ha iniciado el proceso. El proceso se iniciaba cuando el Sanedrín estaba completo. Sabemos que no estaba completo. No nos dicen cuántos eran los integrantes que estaban, pero sabemos que en el Sanedrín eran 70, más el sumo sacerdote 71. Las escrituras no detallan cuántos estaban reunidos, pero no eran todos. Siendo que aquí solamente por 30 monedas, Judas vende al maestro, lo traiciona. Si las acciones por las que estaban juzgando a Jesús eran consideradas como graves, ¿por qué no arrestar entonces al resto? Aquí se ve un claro objetivo, y el objetivo era solamente capturar a Jesús. Ese era todo lo que ellos querían, capturar a Jesús. Muy contrario a lo que se ve, Pedro en ese momento saca su espada y en ese momento hiere a un soldado romano. En este caso, Jesús todavía se toma un momento, una parte de su tiempo para curar a este soldado, para sanarlo, y reprende a Pedro por el hecho que ha cometido. Pero este hecho se pierde en la oscuridad de la noche. ¿Y por qué digo la oscuridad de la noche? Porque esta es el momento de las tinieblas, donde Satanás ya se sentía vencedor. Por eso se habla de la oscuridad de la noche. Después de esto, Jesús es llevado ante Anás, antiguo sumo sacerdote, quien alentó al mismo cargo a su yerno Caifás. No existía entonces razón para que fuera presentado ante el Sanedrín, ante Anás, ya que Anás ya no tenía ningún poder legal para establecer un juicio. ¿Por qué empezar con Anás? No se contaba con el número de testigos a favor ni en contra que marcaba el proceso. Si este no era el inicio formal del proceso, ¿por qué comenzar con este proceso? ¿Qué autoridad tenía Anás para hacer lo que hizo? En este caso, Anás estaba suplantando al máximo orden de justicia del pueblo judío. Anás es un sacerdote de más de 70 años, que tenía más de 40 años como sumo sacerdote y quería demostrarlo. Anás gira toda su exposición, gira todas sus preguntas acerca de la exposición de la doctrina de Jesús. Bueno, esto es en cuanto a la parte que corresponde al interrogatorio ante Anás.
La cena tiene un momento crítico. Jesús es golpeado. Como Anás no recibe la respuesta que quiere, es golpeado por uno de los presentes. Esto sucedía, como lo dije, de noche. Nuevamente recalco, de noche, el momento de las tinieblas. Otra cosa que es muy relevante mencionar es que Jesús, un juicio de esta magnitud tenía que ser de día, y aquí fue, sin embargo, de noche. De las principales acusaciones, por decirlo de alguna forma, que marcaban los del Sanedrín, era la promoción de doctrinas falsas, como era pagar el tributo al César y curar en sábado, expulsar demonios con sus propios hechizos, destruir el templo de Dios y en 3 días edificarlo. Pero estas acusaciones caen por tierra porque no tienen no se sustentan por sí solas. La acusación de Anás fue contestada en público por los presentes. Jesús nunca tuvo una rebelión contra Roma ni contra el pueblo, todo lo contrario. Jesús tuvo una doctrina de amor. Por lo tanto, su doctrina era una doctrina pública y él siempre ayudó a los demás. En cuanto a pagar el tributo al César, es un hecho que Jesús aclaró en su momento, cuando le preguntaron, y responde con la frase contundente que ha pasado y seguirá por los siglos de los siglos: dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Con esto Jesús define de manera clara el respeto al pueblo romano y su manera de gobierno, y el sentido trascendente del pueblo judío, cuyo fin es Dios y su misión es la tierra. En cuanto a curar el sábado, este sería uno de los delitos que pudiera haber cometido, pero precisamente el inculpado, el afectado, no estaba, nadie lo acusaba. Por lo tanto, no había delito que perseguir. También se le decía sobre esto mismo de curar el sábado. Nos preguntamos nosotros, ¿qué era más importante? ¿Que una persona fuera sanada el sábado o guardar el sábado? Sobre el punto que decían los miembros del Sanedrín, expulsar demonios con sus propios hechizos. No tenía razón ni sustento para la pena de muerte, porque todos vieron que Jesús, primero que nadie, pedía la intercesión del Padre y su voluntad para después ordenar al demonio salir de los cuerpos afectados. Ese Padre que lo escuchaba es el mismo que a todos los presentes buscaban en sus oraciones. Todos los judíos buscaban ese Padre a quien querían agradar, quienes tenían comunicación con él, a quien le llevaban ofrendas, les hacían holocaustos. Es el mismo Padre a quien Jesús se encomendaba para poder expulsar demonios. Nunca fue por un hechizo como los miembros del Sanedrín lo estaban acusando. Una vez más, los testigos que consiguieron los miembros del Sanedrín, unos cuantos, dieron testimonio falsos. Los testigos faltaron a la verdad. Otro atropello más. En cuanto a lo referente al templo, en un primer momento, el templo lo vamos a dividir en 2 partes. El templo, en un primer momento, Jesús expulsa a los mercaderes del templo. Es algo que no se puede entender, que es el que expulsa a los mercaderes del templo, es porque ellos no lo entendían, porque Jesús decía, la casa de mi Padre es casa de oración. Estaba hablando de su Padre. Si estamos hablando que el templo era el lugar de oración, entonces Jesús era hijo de Dios, cosa que los judíos no podían entender, y salía de toda lógica este contexto. Tenían una enorme indignación por lo que Jesús decía.
Mas, sin embargo, Jesús tenía una enorme indignación por ver convertida la casa de su padre, que era una casa de oración, en una cueva de ladrones. Pero esto, ¿por qué lo digo? Bueno, muy sencillo. Porque aquí se había convertido en una especie de mercado. Porque las personas que iban de todas partes del mundo a la fiesta de la Pascua llegaban y ofrecían su dinero, y dinero que no podían cambiar, que tenían que cambiarlo por el dinero santo del templo. Y en ese trueque, en ese cambio de monedas, iba una ganancia con la que se quedaban. Sus ofrendas que llevaban no estaban dignas para el templo. Tenían que dejar esas ofrendas y comprar unas ofrendas que eran las purificadas del templo para dárselas. Entonces, estaba viendo una serie de anormalidades, y por eso es que Jesús se molesta tanto con esos cambistas, porque estaban haciendo de la casa de su padre una cueva de ladrones. Y los principales ladrones eran precisamente los sumos sacerdotes, los que estaban sosteniendo todo esto para que pudiera tener un negocio que fuera redituable para ellos. El templo, el siguiente motivo por el que es acusado, es cuando Jesús dice el templo que lo destruye y lo reconstruye en 3 días. Aquí, si lo tomamos al pie de la letra, es algo que quien sabe de esfuerzo, es algo que no se puede concebir, porque la dimensión, el trabajo, y sobre todo en aquel entonces donde no estaba la maquinaria que tenemos ahora, etcétera, no podía ser posible. Jesús estaba hablando con un sentido teológico totalmente. Claro que esto ellos no lo podían entender. ¿Dónde está la ofensa y el acto sacrílego? Las acusaciones expuestas carecían de sustento, y es algo que Caifás lo sabe, quien vería cómo Jesús se les estaba escapando de las manos. Por lo tanto, el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el nombre del Dios vivo, si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y Jesús responde: tú lo has dicho. Además les declaro que pronto verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios, venid sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y exclamó: ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de más testigos? Ustedes mismos han oído la blasfemia. Ellos respondieron: es reo de muerte. Luego comenzaron a escupirle en la cara, a darle bofetadas. Otros lo golpeaban. Adivina quién te pegó. No tenían por qué burlarse de él. Se violenta nuevamente la integridad de Jesús. Solamente por esta razón, ¿eras reo de muerte, Jesús? Basándonos en las siguientes razones, es el momento más crítico que podemos tener nosotros sobre el juicio de Jesús. Porque aquí el sumo sacerdote no podía interrogar al acusado, mas sin embargo lo hizo al preguntarle: ¿eres tú el Mesías, el Hijo de Dios? Tenía que salirse de la ley, que prescribía que ningún juicio podía ser sobre su propio peso. El acusado, el juez se vuelve un testigo durante el proceso. Ahora bien, el procedimiento para la determinación de su sentencia no fue el adecuado, ya que antes de pronunciar cualquier sentencia, el Pleno del Sanedrín debería discutir la reflexión. Sin embargo, el mismo Caifás, el sumo sacerdote, quien dice la necesidad, ¿qué necesidad tenemos más de testigos? Y dice: ¿ha blasfemado? Caifás, al determinar la sentencia, viola de nuevo el proceso. Ningún acusado podía declarar en contra de sí, pero tampoco podía defenderse por sí solo.
Eso lo vemos hasta en la actualidad, porque cualquier juicio necesita un abogado defensor, y si no lo tiene, pues se le pone un abogado de oficio y está con él hasta que se llevan todas las pruebas, el desahogo de las pruebas, y hasta que se le dicte la sentencia, cosa que Jesús no tuvo. Aquí la afirmación de Jesús a la pregunta de Caifás, bajo los elementos que deberían observar los sumos sacerdotes y miembros de Sanedrín, nunca debió de tomarse como referencia para dictaminar la sentencia. El sumo sacerdote dictamina la sentencia y lo declara culpable, otro elemento violatorio del proceso. Caifás, al cuestionar al acusado, utiliza un juego de palabras para encerrar una respuesta y escuchar de Jesús lo que quiere escuchar, siendo que el Mesías no es precisamente el Hijo de Dios y que Caifás lo sabe, pero lo que quiere es arrancar una confesión tajante a su condena. Es otro elemento violatorio. La respuesta del acusado es, una vez más, vuelve a dar la muestra de profundidad en sus palabras al responder: tú lo has dicho. Primero, el acusado asiente lo que Caifás está preguntando, pero enseguida manifiesta el tú lo has dicho, que es interpretado: mi dicho es tu dicho. Son palabras de Caifás, no palabras de Jesús, quien al contestarle tú lo has dicho confirma lo que Caifás dice. Quien afirma que Jesús es el Mesías es Caifás, no Jesús. Por lo tanto, esto no es un delito. Caifás en ningún momento desmiente el dicho y está aceptando que él lo dijo. Jesús, al contestarle, solamente está dando un acto de obediencia a las preguntas de Caifás. Jesús es el Mesías, por lo que su sentencia está basada en un hecho que no es lícito, porque no es blasfemia. Caifás es quien lo ha afirmado. La sentencia de muerte carece de los elementos jurídicos para ejecutarse. Retomando, muy importante, este juicio se lleva de noche, algo que estaba prohibido, con pocos elementos del Sanedrín, no estaban todos, y sin la cantidad de testigos necesarios para poder dictar sentencia. Ahora, antes de continuar, los judíos argumentan una limitación para realizar la ejecución al decir que es reo de muerte, y es lo mismo que sostienen ante el diálogo ante Pilato, cuando se lo llevan ante Pilato y le dice: no estamos autorizados para dar muerte a nadie. Y esto es una verdadera contradicción. El caso más concreto es que sí podían dar muerte a la gente. La ley se los permitía. Aquí hago un pequeño paréntesis. Los romanos habían quitado el derecho a dar muerte a los judíos con el uso de la espada, por la ley Iusus Geltus, pero después podían dar muerte ellos, según sus tradiciones, por medio de la lapidación, como era el caso de algunos falsos profetas y de las mujeres adúlteras, muy en concreto. La plena potestad para aplicar la pena de muerte la tenían nada más los romanos, ya que no podían. Lo que los judíos querían en este momento y no podían matar a Jesús era porque estaban en las fiestas de preparación para la Pascua, como lo recordamos. Y la Pascua, como todos sabemos, es la preparación, la fiesta máxima de los judíos y también de nosotros los católicos. Ellos se encontraban en esa preparación de la Pascua, no podían dar muerte a nadie. Por eso van y le llevan a Jesús ante Pilato. La preocupación del sumo sacerdote y de los miembros del Sanedrín comienza a crecer con la muerte de Lázaro, cuando Jesús lo resucita.
Aquí fue la gota que derramó el vaso. La expresión de lo anterior hecha por Caifás, sumo sacerdote aquel año, no comprenden que conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no toda la nación perezca. Un grupo del Sanedrín sabía que Jesús cubría todos los requisitos para ser el Mesías esperado. Cabe señalar que el Mesías que ellos estaban esperando era un Mesías guerrero, era un Mesías libertador. Y el Mesías, en el caso de Jesús, era un Mesías que era un Mesías humilde, un Mesías misericordioso, lleno de amor, que explican toda su doctrina durante su vida pública a través de las 39 parábolas. Por lo tanto, ellos se sienten amenazados porque están viendo que la gente lo está siguiendo mucho. Y de esa forma tratan de manipular a Pilato. Por lo que Jesús es presentado ante Poncio Pilato por el Sanedrín. Las acusaciones y las falsas doctrinas nuevamente se hacen presente. Pero ¿cuáles son las acusaciones que presentan ante Pilato los miembros del Sanedrín? Bueno, las acusaciones que presentan son muy sencillas. Son las mismas de lo que lo habían acusado. Primera, la exposición de doctrinas falsas. Cosa que a Pilato, eso a Roma no le tenía sin cuidado. Por lo tanto, careció de sustento. El tributo al César. Bueno, el tributo al César es algo que ya había quedado explicado. Y por lo tanto, Jesús cuando dice, dar al César lo que es del César, cuando les dije, ¿qué esfinge tiene aquí? Bueno, el César. Dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Le está diciendo al pueblo judío, denle a César, a Roma, lo que le corresponde. Le está devolviendo la dignidad a los romanos. Y a la vez les está diciendo a los judíos que ellos se concentren en su alabanza a Dios, que cumplan en la tierra con los preceptos romanos, ya que es el pueblo que los rige, y que cumplan como judíos con Dios. Por lo tanto, tampoco había mucho que perseguir en esta acusación. Se decía llamar el Mesías. Esto para Roma era algo también sumamente intrascendente. Al momento de plantear estos delitos, reciben la negativa total de Pilato. Fue condenada en primera instancia por el pretor, tratando de deshacerse, al saber que es deshacerse de Jesús, al saber que es Galileo, lo envía con Herodes. Pero Herodes solamente ve en él, estamos hablando de Herodes, el hijo de Herodes el Grande, quien solo ve en Jesús la forma de divertirse, pero no encontrar una respuesta de Jesús a su juego, pues lo deja marchar. Cabe resaltar que Herodes estaba mal, estaba como loco. Él tenía un miedo horrible a los fantasmas. Recordamos que mandó matar a Juan Bautista. Él tenía mucho miedo a los fantasmas, por lo tanto él alucinaba y él quería ver magia de Jesús. Jesús no lo complació, por lo tanto lo deja marchar libre. Pero ante la respuesta del acusado, con un profundo silencio, lo envía de nuevo con Pilato. Aquí viene cuando Pilato comete varios errores. Ya Herodes había dictado sentencia, aunque no adecuada, pero al castigarlo después de la flagelación, Jesús fue objeto de burlas, de humillaciones y de golpes. ¿Pero por qué insultarlo? ¿Por qué ponerle una corona de espinas? Esto fue un hecho de barbarie, digno de la intervención de derechos humanos en nuestros tiempos. Posteriormente a esta sentencia, que ya había sido cumplida,
se debería de haber dejado en libertad Jesús. No había necesidad de exhibir al reo a la turba enardecida, porque aquí inconscientemente Pilato está retomando el juicio, un juicio que ya había sido cerrado al dictar la sentencia, pero a Jesús se le dicta nuevamente otra sentencia que Pilatos deja a la gente, a la muchedumbre. Esto nos lo dice Juan 19, 4 al 17. Se acercaba la celebración para la Pascua, como lo dijimos, por lo tanto, Pilato quiso congraciarse un poco y dejar a un reo en libertad, a Barrabás o a Jesús. Y él pensó que iban a escoger a Jesús, pero no fue así. Aquí cabe hacer mención, hago un breve paréntesis, ¿por qué Pilato se sentía tan presionado? ¿Por qué quiso mostrar a Jesús ante la muchedumbre? Pilato, más que nada, quiso mostrar como su poder. Había habido muchas perturbaciones del pueblo, había habido disturbios, pero aquí lo que los miembros del Sanedrín y los sumos sacerdotes le dicen a Pilato es: si tú sueltas a Jesús, no eres amigo del César. En ese entonces ser amigo del César implicaba muchísimas cosas, empezando porque Pilato de seguro iba a perder la chamba, entonces tenía que quedar bien con el César, no podía dejarlo en libertad, se sentía como atado de manos, pero a la vez no quería ser él el quien lo culpara. La justicia fue ignorada en esta vez. Istuti, según el derecho romano, es dar a cada persona lo que le pertenece. La justicia, la legalidad, se careció en todo momento. Por lo tanto, vemos cómo se carece en todo momento de esta justicia. Retomando un poquito más lo que hemos dicho, vemos que este es un juicio plagado de anormalidades, de irregularidades, donde lo que menos hubo es justicia para Jesús, para el Mesías. Él sabía que el momento había llegado. Por lo tanto, deja en manos Pilato. La sentencia se había cumplido, la primera sentencia había sido flagelado. Deja en manos del pueblo la segunda sentencia. Reo de muerte, crucifíquenlo. Él se lava las manos y los sumos sacerdotes adquieren la responsabilidad de su muerte al decir: caiga sobre nosotros y sobre nuestra descendencia la sangre de este justo. La justicia y la legalidad nunca estuvieron presentes. El progreso del derecho penal no puede consistir en la eliminación de la pena, sino en su humanización en doble respeto. Aquí la sentencia que deberían de dar ellos, según lo manejaba el Código de Derecho romano, era que tenía que ser la pena en base al delito. ¿Cómo es que a Jesús se le dictan dos sentencias? Ya se le había dictado la sentencia de la flagelación y era una flagelación inhumana. Si era en base al delito, Jesús no debió de haber recibido ni siquiera un azote. Es más, no debió de estar detenido nunca. Menos recibir 5,000 azotes. Y después de eso, no obstante, esa sentencia tan abrupta, un acto de total barbarie en toda la extensión de la palabra, donde Jesús se cansa, se agota, siente el dolor como humano y siente incluso que su Padre lo ha abandonado. Cuando va camino al Calvario, cargando una cruz que solo los malhechores tenían que cargar. Él carga con esa cruz, carga con el peso de los pecados de la humanidad.
amor a los hombres. Como podemos ver, Jesús, humano, tuvo muchas características, como todos nosotros. Sintió miedo, sintió temor, sintió cansancio. En la cruz sintió sed, pero también nunca dejó de reconocer y de alabar a su Padre y de pedir ayuda a su Padre hasta en el último momento. Espero que esta reflexión les haya sido útil y nos preparamos para vivir el Jueves Santo de una mejor manera. No sin antes, agradezco a Católica Radio por la invitación, muy en especial al maestro Pedro Santoyo y a mi compañero, el maestro, el doctor Ricardo Gutiérrez, en los controles, ambos maestros en Sagradas Escrituras. Mi nombre es Mariel Morales y no quiero terminar sin antes dar gracias con la siguiente oración. Señor, tu gracia inspire nuestras obras, las sostenga y las acompañe, para que todo lo que hagamos brote de ti como a su fuente y tienda a ti como a su fin. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Los invitamos a que nos acompañen en nuestra programación para este día y los esperamos muy pronto. Muchas gracias.